Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios por este momento que nos permite poder nuevamente estar juntos. Aquí, los que están aquí y los que están allá en la transmisión, agradecemos a Dios porque nos permite poder estar meditando la palabra en esta noche juntos, ¿verdad? Y agradecemos a Dios por este motivo. Antes de comenzar el tema, quisiera que fuéramos a Esdras, capítulo 1. Amén, estamos ahí. Bueno, leemos, hermanos, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esta palabra que acabamos de leer está relacionado con lo que vamos a estar viendo en Ageo. Está hablando, dice, de que Ciro, en obediencia a la voz de Jehová, dice que pide que se construya el templo. Y más adelante va a seguir diciendo que quienes quieren ir y quienes están dispuestos, pues que regresen a Jerusalén para construir el templo. Pero también dice que para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces nos está mostrando en este verso a un Dios que había dicho que el pueblo de Israel iba a estar por 70 años en cautiverio en Babilonia. ¿Y qué dice aquí? Que ya se cumplieron los 70 años, y para que se cumpliera esa palabra que Dios había dado, que iba a regresar el pueblo nuevamente a Jerusalén, dice, entonces, ¿qué hace Dios? Dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro. Y dice que le ordenó que el templo fuera reconstruido. Y si vamos en el capítulo 3, verso 12, 3:12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Esto también lo vamos a estar tocando en Ageo. Y bueno, y también dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén, en el capítulo 3, dice que levantaron un altar y hicieron todos los rituales, los holocaustos, todo conforme al orden que Dios había dado, ¿sí? Conforme a los ritos. Ellos lo hicieron como Dios lo había mandado. Esto es el pueblo de Israel. Y es lo que vamos a estar viendo en Ageo, capítulo 2. Es el que nos toca meditar el día de hoy, el día de ayer. Estuvimos meditando capítulo 2. Pero vamos a orar para comenzar nuestro tema. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, poder estar nuevamente, Señor, reunidos con mis hermanos, con los que están allá en casa también, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres el que nos sostiene, Señor. Tú eres el que nos guías, Padre. Tú eres el que no nos dejas hacer lo que nosotros queramos. Nos vas guiando en el camino, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, por la vida de aquellos hermanos que quizás están lejos. También por ellos oramos, Señor, que esta palabra pueda cumplir su propósito, Señor, por la cual tú la estás mandando. Señor, solamente, Señor, quiero que tu Espíritu Santo sea hablando en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, entonces si comenzamos, capítulo 2. El capítulo 1 ya vimos que Dios estuvo hablando a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y a Josué,
que era el sumo sacerdote. Pero en el capítulo 2 dice que nuevamente viene palabra de Dios. Al mes y 21 días dice que volvió a venir palabra de Dios. Y dice, vamos a ver qué palabra vino esta vez. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Por eso leímos Esdras capítulo 3, donde dice que los ancianos, cuando estaban levantando los cimientos, los ancianos que habían visto aquella gloria de aquel templo, ¿qué dice que pasó? Lloraron. Y unos dice que gritaban, dice, ¿verdad? Pero dice que los ancianos lloraban. Lloraron al ver la majestuosidad de aquel templo. Y sobre todo que cuando Salomón termina el templo dice que vino una nube y cubrió el templo. O sea, la presencia de Dios estaba en aquel templo. Después que Salomón había orado. Pero este recuerdo viene a estos ancianos. Ahora dice, ven el cimiento, ven el trabajo que están haciendo para construir un templo y ahora ellos se lamentan. No puede ser, ¿verdad? Aquella majestuosidad y ahora van a construir un templo, nada más. Entonces por eso Dios tiene que hablar y por eso quise ponerle tema que conociendo los atributos de Dios. ¿Sí conocemos esos atributos de Dios? Mire cómo es Dios. Vamos a ver en estos pasajes cómo es nuestro Dios. Dice en el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Sí notamos cómo es Dios en este pasaje. Anima a su pueblo, motiva a su pueblo, a Zorobabel, al sacerdote y a todo el pueblo. ¿Los anima a qué? Aquí dice que a trabajar con ánimo. ¿Qué es lo que le había mandado Dios al rey? Que fueran a Jerusalén y construyeran el templo. Pero eso se había detenido. ¿Por qué? Porque habían unos samaritanos que eran judíos, pero se unieron con la gente de ahí, entonces le llamaban samaritanos, y ahí se quedaron y ellos empezaron a estorbar la obra, a que el templo no fuera reconstruido. Entonces se detiene la construcción. Entonces ellos dice que tenían hasta temor. De hecho, el altar dice que lo hicieron nada más así como no pusieron un altar así fijo, ¿no? Entonces dice que tenían temor. Por eso Dios, conociendo el pueblo, que dice, esfuérzate. No, cobra ánimo para que puedan trabajar. Qué bueno sería que nada más eso es lo que Dios dijera, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver la condición del pueblo. Pero ¿cómo es nuestro Dios? Está animando al pueblo. Y otra cosa que podemos notar en el 5, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Dios está diciendo aquí, yo soy ese Dios de pacto. Yo lo que digo lo cumplo. Yo soy ese Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Soy ese Dios de pacto, yo lo cumplí. Yo anduve con Moisés, ¿se acuerdan cuando meditamos Éxodo? ¿Qué decía después de que hicieron el becerro? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Dios? Ya no voy a ir con ustedes. Ya no voy a ir con ustedes. Pero ¿qué dijo Moisés? Se puso a orar y dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, nos quedamos aquí.
También dijo, muéstrame tu camino, le dijo, muéstrame tu camino para que yo pueda conocerte y para que tú puedas encontrar gracia en mí. Eso le agradó a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es nuestro Dios. No dejó a su pueblo, hermanos. Aún estando en Babilonia, mire, vamos a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel estaba profetizando en Babilonia. Ya estaban en cautiverio. Y allá se encontraba Ezequiel profetizando. Pero mire la promesa que Dios da en el verso 16. Dice, por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, porque les he arrojado lejos entre las naciones. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios los arrojó lejos porque fue un pueblo desobediente. Entonces, ¿qué hizo? Dios los arrojó lejos. Los castigó, podemos decirlo así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Y les he esparcido por las tierras con todo eso. Mire lo que dice. Con todo eso les seré, pues, ahora, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. ¿Qué dice Dios? Yo los arrojé lejos, a tierras lejanas. ¿Pero qué? No los dejó. Ahí voy a hacer, dice, un pequeño santuario. Ahí voy a estar en medio de ustedes. No los voy a dejar. Y eso lo podemos notar en Daniel, hermanos. En el libro de Daniel podemos ver cómo es Dios. Cómo cuidó a Daniel, a sus amigos. Cómo se reveló a Nabucodonosor. Ese Nabucodonosor, rebelde, orgulloso, Dios lo humilló. Y él tuvo que reconocer quién era Jehová. Pero Dios lo tuvo que hacer porque el pueblo era rebelde. Y como una lección lo tuvo que llevar a aquel lugar. Dios cumplió regresándolos, como dijo Jeremías. Dios cumplió estando con él en aquel lugar. Dios tuvo que subajarse porque a los ojos de los egipcios Dios no era nada. ¿Cómo iba a permitir que su Dios, que ese Dios fuera a permitir que su pueblo fuera llevado en cautiverio? Lo minimizaron a Dios. Y de hecho se referían, cuando se referían a Daniel, se referían a los cautivos de Israel como menospreciados. Pero Dios estaba ahí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? De darse a conocer quién es Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es nuestro Dios? Y aquí podemos notar que Dios está recordando el pacto que hizo con su pueblo al salir de Egipto. Podemos recordar Éxodo capítulo 19. Ese pacto maravilloso que hace Dios con su pueblo. Tú serás mi especial tesoro. Tú serás mi pueblo. Si me adoran, dice, ¿verdad? Por eso Dios en esa promesa anduvo con su pueblo, cumpliendo esa promesa. Pero volvamos otra vez a Ageo. Podemos notar cómo es Dios aquí. Cumple su palabra, motiva a su pueblo. Yo soy ese Dios que saqué de Egipto, hice pacto con ellos, anduve con ellos, y así como anduve con ellos, yo voy a estar con ustedes, les dice. Ahora en el verso 5, en el verso 6 hasta el verso 9, hace otra promesa a Dios. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca,
Y haré hablar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, creo que este pasaje es muy conocido, de que Él va a venir, que es el deseado. ¿Quién es el que va a venir? Jesucristo. Está hablando del Mesías. Él es el deseado. Y dice que Él va a llenar de gloria ese templo. ¿De qué se quejaban los ancianos? No es nada, dice, lo que estamos construyendo delante de aquella gloria de aquel templo. Recordemos Jeremías, ¿no? ¿De qué se vanagloriaban los judíos? Del templo. Decían ellos, dice que levantaban manos y decían, templo de Jehová es este. Ellos se maravillaban de ese templo, pero solamente se quedaron en maravillarse en las cosas físicas, ¿verdad? Pero aquí Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Si yo quisiera, este templo sería superior con oro y plata que aquel templo. Pero no es lo que busco. Yo pienso diferente, dice Dios. Su pensamiento de Dios es diferente a la del hombre. Eso lo dice Zacarías, que fue contemporáneo de Ageo. Después de Ageo, Zacarías comenzó a profetizar. Y de la misma manera profetiza. Profetiza que se arrepientan también, pero vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, esto que está hablando aquí, hermanos, está hablando de el deseado que es Jesucristo. Y entonces esa gloria de Jesucristo va a venir y va a llenar, y entonces va a ser mayor que aquel templo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y ahora ya lo hemos estado meditando, que nosotros somos ese templo, ¿verdad? Y Jesucristo morando en nosotros. Eso ya lo hemos meditado. Otro punto que podemos notar aquí en el verso 19, hermanos, ahí mismo en el verso 19 dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Dice Dios, hermanos, que ellos ya sembraron, pero no hay fruto, no hay cosecha. En el granero no está la cosecha. Y dice que ni aún el olivo ha florecido. O sea, ¿hay qué? Hay falta de alimento, ¿verdad? Hay falta de abundancia. Eso es lo que está diciendo. Pero hay una promesa en el último verso, dice, mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día os bendeciré. Hermanos, este pasaje lo podemos relacionar con el verso 7 y el verso 8-9, el verso 9, que está hablando de Jesucristo. Vamos a relacionarlo de esta manera. Dice, mas desde este día os bendeciré. Viene hablando de una bendición de esa venida de Jesucristo. Entonces no está hablando de bendición económica o bendición de abundancia de fruto. Mire, hermanos, este pasaje yo lo aprendí de la maestra Agustina. Cuando estábamos viendo Jueces, ella nos enseñaba esto. Yo me quedé, la verdad, sorprendida cuando yo escuchaba a la maestra, porque ella nos decía que nosotros materializamos la palabra y que cuando la palabra, todo el Antiguo Testamento está hablando de prosperidad de frutos, prosperidad de animales, prosperidad de olivo, de aceite, y habla de prosperidad
nosotros lo traemos a nuestra vida y decimos, Dios también me va a bendecir como Dios bendijo al pueblo de Israel con esa misma bendición. Dios me va a prosperar. Y de hecho nos basamos en Deuteronomio capítulo 20, ¿qué es? ¿Capítulo qué? ¿Deuteronomio 28? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Deuteronomio 28. Ahí dice, ¿no? Que si nosotros obedecemos a Dios, dice, bendito será tu arteza de amasar. Bendito será el fruto de tu vientre. Bendito será tu entrar y tu salir. Bendito será el fruto de tu ganado. Y viene hablando de una lista de bendiciones. Y esas bendiciones las traemos a nuestra vida. ¿Verdad? Así somos nosotros. Pero cuando nosotros, ella nos decía, pero cuando nosotros decimos, ¿qué relación tiene la tierra de Canaán con nuestra vida? ¿Qué relación tiene la tierra de Canaán con nuestra vida? Nosotros decimos, pues la salvación, ¿verdad? El pueblo de Dios salvo, Dios siendo el gobierno, eso decimos, ¿verdad? Lo relacionamos muy bien, porque Dios no nos está prometiendo una tierra visible, una tierra física. Entonces lo relacionamos a eso, habla de mi salvación. Pero cuando está hablando de prosperidad, de frutos, de animales, eso no lo espiritualizamos, eso no lo hacemos, sino lo traemos así. Esa figura que muestra el Antiguo Testamento lo traemos a nuestra vida. No, es que así es, yo voy a ser bendecida de esta manera. Eso es materializar la palabra, hermanos, porque aquí en este verso, más desde este día os bendeciré, viene hablando de esa bendición que va a traer el Mesías. Esa prosperidad que va a traer el Mesías. Esa paz que va a traer el Mesías. Entonces podemos entenderlo dentro de Jesucristo, este verso, hermanos. ¿Por qué decimos así? Porque también en el capítulo 55 de Isaías, hay varios pasajes, hermanos, que habla de que nos puede revelar este pasaje, de que cuando habla de bendiciones, de ese tipo de bendición, de abundancias, se está refiriendo a Jesús. Pero quise tomar el 55, ¿por qué? Porque es un pasaje muy conocido por todos. Y sabemos que el capítulo 55 se está refiriendo a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Sí, conocemos este pasaje, 55, de Isaías. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué va a comprar? Vino y leche. ¿Y no se está refiriendo a Jesucristo? Y aquí está hablando de abundancia, abundancia de agua, abundancia de comida, abundancia de vino, abundancia de leche. Pero se está refiriendo ¿a quién? A Jesucristo. Y sí lo identificamos este pasaje, que está hablando de esa misericordia gratuita que es Jesucristo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que muchas veces materializamos la palabra, pero realmente está hablando de esa prosperidad, de esa abundancia, pero que Jesucristo vino a dar. Vino a darnos salvación, hermanos. Vino a darnos esa misericordia de rescatarnos y darnos vida eterna. Entonces, viendo este punto, podemos notar cómo es Dios, ¿verdad? Está mostrando que va a venir el deseado, está mostrando que es un Dios que anima a su pueblo, prometiendo su presencia en medio de su pueblo. Bueno, ahora quiero aclarar. No quiero decir con esto que Dios no bendice económicamente, físicamente. No, hermanos, no. Hay personas que no se enferman. Hay personas que no se enferman. ¿Y por eso no ama a Dios?
No, Dios tiene, tiene la gracia de Dios de que no se enferme. Pero hay personas que Dios pues los tiene que tener enfermos y solamente así están conectados con Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí también. Pero ¿hay personas ricas y son cristianas? Sí, acabamos de meditar primera de Timoteo y termina diciendo así. ¿Cómo termina diciendo? Exhorta a los ricos. Ellos eran cristianos, ¿verdad? Estaban en la iglesia. Exhorta a los ricos para que no se envanezcan con esa riqueza, sino que compartan lo que Dios les ha dado. Y también dice, y también que lo disfruten lo que Dios les ha dado. Hermanos, nosotros no andamos sin ropa o nos hemos quedado sin comer, creo que no. Creo que no. Y en esta pandemia pudimos ver la mano de Dios. De verdad, hermanos. Venían hermanos a dejarnos pan, tamales, y otros venían a dejar un sobre. Y mi esposo trataba de compartirlo con los demás, que aquellos que decían que no tenían trabajo pues pudieran tener también. Y Dios nos bendijo. Dios no nos dejó sin comer. Pero si así hubiera sido, Dios hubiera estado tratando también con nosotros. Pero hermanos, a lo que voy es que hay ricos cristianos. Ahí lo dice en Timoteo. Nosotros lo acabamos de meditar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiere decir la palabra? ¿O qué es lo que yo les quiero decir? Es que la palabra no lo materialicemos. Cuando habla de abundancia, está hablando de nuestra vida en comunión con ese Cristo. De eso está hablando, hermanos. ¿Y que Dios nos bendice? Sí, hermanos. Nos bendice, claro que sí, económicamente, físicamente. De hecho, Mateo dice, ¿por qué te afanas? Dice, ¿por qué te afanas del mañana? Si cada día trae su propio afán. Si los pájaros comen y no siembran. Si las flores se visten con los mejores colores y no hilan. ¿Por qué te preocupas? Eso es lo que quiere decir Dios o la palabra. Que no nos afanemos en las cosas materiales. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él nos enseña cómo tenemos que servir y adorarle. Miren, nos vamos a ir rápidamente porque creo que se me fue el tiempo. Vamos a ver el verso 11. No, verso 12, para irnos rápido. Ageo va a estar diciendo este pensamiento. Dice, si alguno, bueno, no es un pensamiento, es palabra de Dios que viene de él y también es palabra de la ley, ¿no? Pero esto lo conocían los sacerdotes. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Aquí aplicó la lección Ageo. Esta lección lo aplicó porque vemos cómo dice Dios que estaba este pueblo. Dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Dice Dios que estos judíos se habían quedado en rituales. ¿Quiénes se habían quedado de la misma manera? El pueblo antiguo. Por esa causa fueron llevados a Babilonia. Y eso lo podemos ver en Isaías muy claramente. ¿Qué dice Dios ahí en Isaías? Mi pueblo, dice, el buey conoce la voz de su dueño, la voz de su señor, dice. El burro conoce el pesebre de su amo. Pero este pueblo, dice, no me conoce. Este pueblo está enferma de la cabeza, dice ahí también. ¿Y sabe cómo lo relaciona a ese pueblo? Con el pueblo pecaminoso de Sodoma.
y Gomorra. Ese pueblo fue destruido por pecaminoso. Pero lo relaciona y dice, usted es príncipe de Sodoma. Así les dice. ¿Y cómo era ese pueblo? Dice Dios, ya no voy a recibir las ofrendas que me traen, porque me dan asco. Así les dice Dios. Y luego dice, ellos oraban mucho, porque dice, cuando aumenten sus oraciones, yo no los voy a escuchar, dice Dios. Pero parece que ese molde vuelve a este pueblo nuevo que viene de Babilonia. Parece que no aprendieron. Otra vez, ellos ¿qué hacen? Hacen un altar, por eso leímos en Esdras. Llegando, levantan su altar y hacen todo como Dios había mandado, el altar. Pero se quedan en rituales otra vez. Su vida no había diferencia con los demás pueblos. Por eso Dios dice, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Dice Dios, no lo estoy recibiendo. Su ofrenda no los va a santificar. Por eso los textos anteriores. Su ofrenda no los va a santificar. Ahora, Dios había dicho que hicieran el templo, ¿verdad? Eso había mandado. Pero ahora, ¿qué está diciendo Dios en el 15? Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que continúen la obra, antes examínense, mediten. ¿En qué están fallando? ¿Qué están haciendo mal? Vean que no es solamente obras, dice Dios. No es nada más obras, es una comunión, una relación que tienen que tener conmigo, está diciendo Dios. Mediten en su corazón, porque lo que están ofreciendo es inmundo y eso no los va a santificar. Y en el 18 les vuelve a decir, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 de mes noveno, desde el día que se echó el simiente del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Mire cómo es nuestro Dios, hermanos. Cuando estaba meditando yo decía, haces lo mismo conmigo, Señor. Cuando yo digo, ya no voy a hacer esto porque Dios dijo que no lo haga, otra vez lo vuelvo a hacer, pero tú otra vez, voy a tu palabra y otra vez me dices, no, no y no. Dios está al tanto de su pueblo, Dios está al tanto de nosotros, que no caigamos de su gracia. Mire cómo es nuestro Dios. Este es un gran atributo de Dios. Que no nos deje hacer lo que queramos. Y aún, ¿qué hace Dios? Dice en el verso 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, con toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué hizo Dios? Los hirió. Quitó la abundancia. Ellos esperaban cosechar mucho y cosechaban poco. ¿Y quién lo estaba haciendo? Dios. Dios los estaba hiriendo. ¿Con qué fin? Para que se convirtieran a Él. Pero no se convirtieron, dice. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Mediten. Y me llamó mucho la atención que viene diciendo desde el capítulo 1, mediten en sus caminos, mediten en sus caminos. Aquí, según yo saqué la cuenta, que son 3 meses y 24 días que Ageo estuvo profetizando. Ese tiempo estuvo hablando Dios y diciendo, medita en tu camino, medita en tu camino. Ahora dice, medita en tu corazón. Antes que hagas la obra, primero medita en tu corazón. Por eso ahora, hermanos, si nosotros estamos conociendo los atributos de Dios, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios no se parece a los dioses paganos.
Los dioses paganos se conforman con que la gente haga penitencia. Se conforman con que la gente ofrezca para ellos. Nuestro Dios no es así. Él quiere todo o nada. Y aun si le ofrecemos una ofrenda y se la ofrecemos no con un corazón agradable delante de Dios, dice que le causa náusea. Mire cómo es nuestro Dios. Él es misericordioso, sí. Y hiere, sí. Hirió al pueblo, pero con un fin de que se volvieran a ellos. Hirió al primer pueblo que se fuera llevado a Babilonia, pero aún ahí estuvo Dios. Ahora, hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, mediten en su corazón, ¿en qué están fallando? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Antes que presenten una ofrenda a mí, meditemos en nuestro corazón, hermanos. Porque Dios ahora nos está hablando. Ahora esta palabra es para nosotros. Y nos está diciendo que nos esforcemos, que tengamos ánimo para trabajar. ¿En qué área de nuestra vida hay que trabajar, hermanos? ¿En qué área de nuestra vida hay que trabajar? Ahora somos templo de Jesucristo. Ahora Jesucristo mora en nosotros. Ahora esa gloria permanece en nosotros. Pero ¿cómo estamos dando evidencia que Él es real? Los dejo, hermanos, con esta reflexión. Y que sea Dios, el Espíritu Santo, haciéndonos ver en la noche. Recordemos esta palabra. Cuando vayamos a acostarnos, recordemos esta palabra. ¿Cómo es Dios y cómo soy yo? ¿En qué área de mi vida le estoy fallando? Y pongámonos a cuenta con Dios. Él está ahí, hermanos. Si le hemos fallado, no importa. Él está ahí. ¿Por qué? Porque nos está hablando a través de la palabra. Él sigue, Él está insistiendo, hablándonos a través de la palabra. No desistamos, hermanos. Les dejo, hermano, con esta reflexión y oremos. Bendito Señor mi Dios, en esta noche, Padre, hemos meditado, Padre, tu palabra en el transcurso de esta semana. Y hemos visto, Señor, cómo tú no quieres obras. Tú no quieres, Señor, que te demos lo que ya no queremos. Tú quieres lo primero, Señor. Tú quieres, Señor, que nuestro corazón esté doblegado a ti. Que nuestro corazón, Señor, esté humillado ante tu presencia, Padre. Que seamos ese pequeño santuario donde tú mores, Padre. Que ahí esté tu presencia, Señor. Aquellas cosas que estorban nuestra relación contigo, Padre, quítalas, Padre eterno. Pero ayúdanos a ser esforzados también y animados por ti para que sea quitado esas cosas, porque a veces, Señor, decimos quítalas, pero nosotros no accionamos, Señor. Perdónanos, Padre eterno, y ayúdanos, Padre, para que ahora que hemos conocido cómo eres tú, Señor, muestras tu misericordia, pero también hieres con tal que nos volvamos a ti, Señor. Padre, llénanos con tu presencia cada día y haznos ese vaso de honra en tus manos, mi Padre. Permite, Señor, que cada día nuestro corazón, nuestra mente esté inclinado hacia tu presencia, mi Padre. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a los hermanos también que están conectados. Aquellos que están lejos, Señor, también bendícelos, Padre, con tu presencia, Señor. Porque tu presencia, Señor, es mayor que todas las cosas, Padre. Como dijera el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Bendito eres, poderoso Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y los que están conectados también, hermanos, sean bendecidos. Amén.